Bueno, pues simplemente hago este episodio para comentar que yo también me quedé sin luz el pasado lunes, como toda la gente de España, obviamente. Pero quiero sacar qué aspectos me llegaron, bueno, qué aspectos saqué positivos de estar un día prácticamente sin luz y también a qué conclusión llegué, ¿no? Que es una cosa que dijo mi jefe y que es bastante certera. El lunes, 28 de abril de 2025, para quien no lo sepa, que supongo que ya será nadie en la faz de la Tierra, en España pues vivimos una cosa inaudita. Otra de estas tantas cosas que nos están pasando a los que somos de mi generación, de los ochentas en adelante, ¿no? O bueno, generaciones anteriores también, pero que tampoco se habían vivido nunca, como es que no haya luz en literalmente ninguna parte de la península ibérica porque se sufrió a eso de las 12:30 de la mañana un corte, de luz, de esos que piensas que, bueno, nada, esto alguien lo arreglará, en una hora vuelve la luz y se acabó. Pero no, en mi caso no fue una hora, de hecho yo me fui a la cama sin luz y luego ya amanecí con luz, gracias a Dios, porque además tenía que teletrabajar desde casa y no tuve ningún tipo de problema para hacerlo. Pero sí que es cierto que, bueno, pues estaba en el trabajo, estaba en la oficina, transcurría el día normal, eran sobre las 12:33. Creo que fue un poco antes, creo que fue un poco antes, de hecho, cuando de repente, pues se va la luz. Y piensas, bueno, se ha ido la luz, habrá saltado el automático, lo que sea, algo estarán haciendo, ahora volverá, pero no vuelve, pero no vuelve. Y ves que el internet del teléfono pues empieza a ir bastante mal. Y no va, y de repente empiezas a leer ya por Twitter que también se ha ido en Murcia, que también se ha ido no sé dónde, y ya dices, uy, qué raro, que no solo en este edificio, que no solo en mi ciudad, que realmente está pasando algo a nivel nacional e incluso fuera de España. Entonces, pues obviamente ya vas viendo de qué dimensiones se trata el tema, pero es cierto que a día de hoy, 1 de mayo, que es cuando estoy grabando esto, todavía no se sabe exactamente qué es lo que ha ocurrido. Yo sí que descartaría alguna teoría, no 100% porque yo creo que hasta que no se sepa exactamente todo, es imposible descartarlo, pero no creo para nada que haya tenido que ver con un hackeo, como ha dicho el amigo Yoyo, que el amigo Yoyo se ha puesto súper dramático en el episodio que ha subido. Yo creo que, se lo he dicho, con esa mentalidad no es sano vivir, porque entonces si cada vez que pasa algo te pones en el peor, 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 peor de los casos, te falta decir que han venido los extraterrestres y que han cortado los cables y a tomar por culo, o sea, porque ya de ahí no hay otra, ¿no? Y más cuando yo he escuchado, pues he visto muchos vídeos de gente experta en cómo funciona la luz en España, cómo se distribuye y demás, y te hacen entender que es un sistema complejo en el que todo tiene que estar muy bien hilado, todo tiene que ir muy, muy, muy. Tiene que haber la misma demanda y la misma proporción, o sea, la misma proporción, perdón, de demanda y de abastecimiento de luz, y que como eso falle se puede ir toda la porra, porque además el sistema eléctrico es un sistema que funciona en red y si falla una cosa, normalmente lo demás de esa red se suele apagar por seguridad. Entonces, al final es un poco una vivienda, pero a nivel nacional. Es decir, si por ejemplo hay un cortocircuito en una habitación de tu casa, salta el automático, lo que hace que no haya luz en toda la casa, ¿vale? Explicado malamente, pero yo creo que entendéis lo que quiero expresar, ¿no? Entonces, esto pues al final lo que nos hace a todos es muy vulnerables, porque ese día te das cuenta de lo que dependemos de la luz para absolutamente todo. O sea, no puedes cocinar, no tienes agua caliente. Obviamente, si todo lo que tienes funciona por luz, ¿no? Vitrocerámica, termo, etcétera, etcétera. Ese día, pues ya digo, no pudimos seguir trabajando, al igual que la inmensa mayoría de las personas. Obviamente no todos, porque los policías, las ambulancias y demás tuvieron que ponerse a trabajar. Yo me acuerdo que me tuve que venir de mi ciudad al pueblo. No había semáforos, o sea, no funcionaban los semáforos. Obviamente no había luz, pues no había semáforos. Y pues los policías tuvieron que un poco eh, haz- dar fluidez al tráfico para evitar problemas y es un caos, porque mi ciudad al final pues es pequeñita, pero imaginaos en Madrid, por ejemplo, la capital de España, sin luz en los semáforos, regular todo esto. Pero bueno, yo lo que vengo a también a destacar un poco es cómo se lo tomó la gente, ¿no? Obviamente, pues lo típico, cuando pasa algo malo, los antigobiernos ha sido culpa del presidente, sin ningún tipo de prueba, obviamente.
Al final yo creo que hay que dejar de las conspiraciones a este lado, y más cuando en España el 80% de lo que es red eléctrica, que es la empresa privada que gestiona todo esto, no depende del gobierno. Entonces, si hay algún fallo humano, es de una empresa privada, no tiene absolutamente nada que ver con ningún gobierno que esté, porque es de una empresa privada. Por lo tanto, aquí es absurdo echarle las culpas al presidente de turno, al que esté, me da exactamente igual, porque no tiene nada que ver con ellos. Pero por lo que se está viendo, lo que está saliendo, lo que comenta la gente que entiende y demás, pues tiene más pinta de que es un poco va relacionado con el tema de las energías renovables, el cómo se genera toda la luz ahora, cómo se almacena y demás, que, como he dicho antes, como tiene que ir todo tan jodidamente bien hilado, todo tan concretamente bien estructurado, que en el momento en el que falla una cosa, pues hace que lo demás se apague, y si se apaga todo de golpe, pues nos vamos a la porra. Pero bueno, a día de hoy no se sabe 100% lo que ha ocurrido. Yo creo que esas teorías me parecen bastante acertadas. Yo no creo que haya sido tema de un hackeo, sinceramente, porque cada vez que he visto que hay hackeos, la gente que hackea de verdad lo que intenta es hacer mucho daño. Y yo creo que se hizo daño, pero no es un hackeo. O sea, no es un hackeo, no me parece un hackeo. En el sentido de que una persona que entra y quiere hacer daño, lo que hace no es apagar la luz y ya está. ¿Sabéis? Entiendo que tendría formas de manipular, pues, el abastecimiento de algo para que al final, cuando tú subes la tensión de las cosas, las puedes reventar. Entonces, entiendo que si alguien quiere meter mano de verdad, hace daño de verdad. Y cortar la luz un lunes a las 12:30 de la mañana no es, bajo mi punto de vista, hacer daño de verdad. Entonces, yo no me creo que haya sido un hackeo, sinceramente, básicamente por lo que se sabe y porque yo creo que estos sistemas están tan controlados que si hubiera sido un hackeo, lo hubieran visto desde la primera vez. Y el presidente del gobierno, por eso está pidiendo explicaciones tan insistentemente, porque como esto es cuestión de una empresa privada, el gobierno creo que solo tiene un 20% del tema este eléctrico, pues obviamente le interesa que se sepa la verdad. Y si es un hackeo, que lo digan. Pero yo entiendo que cuando te hackean, pues básicamente lo sabes. O sea, se nota, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y para acabar, que no me quiero extender mucho, lo bonito del lunes, lo bonito que nos dejó esto es la gente, el cómo se tomó la gente esto. Yo creo que venir de una pandemia ya te hace asumir las cosas de otra forma. Sí que es cierto que en algunos supermercados, por lo que he visto en internet, la gente pues se pensaba que volvía la pandemia otra vez. No entiendo por qué hacen eso, la verdad. Yo ni siquiera fui al supermercado y tenía que haber ido, pero pasé de ir. De hecho, en algunos supermercados, cuando yo regresé a mi pueblo, ya estaban cerrados, porque obviamente las cajas pues no podían cobrar a la gente, los cajeros creo que tampoco funcionaban, entonces no se podía sacar dinero en el caso de querer pagar con metálico. Era un poco raro, ¿no? Pero en ningún momento me entró el pánico. En el momento en el que entiendes que es algo nacional, entiendes que se están poniendo todos los recursos habidos y por haber para que esto se solucione. O sea, en ese sentido se queda uno tranquilo. Luego, máximo respeto por lo que ha hecho la gente. El hecho de que hayan restablecido toda la corriente eléctrica con 0 unidades de problema en menos de 24 horas me parece maravilloso. O sea, me parece que esto está muy bien preparado para que cuando pasa algo así lo solucionen a la mayor brevedad posible. Entonces, eso es una cosa muy buena. Y como iba diciendo con la gente, que la gente, pues yo lo que vi es que se lo tomaron normal. He visto vídeos de gente jugando en las plazas de las ciudades. Nosotros, pues antes de irnos a casa, pues nos tomamos una cerveza en lo que hacíamos tiempo para ver si volvía la luz, pero como esto vimos que iba para largo, pues obviamente tuvimos que irnos porque ya no se podía trabajar, no íbamos a hacer nada. Y lo más bonito que a mí me dejó el día, que es con lo que yo me fui a la cama, es con otra vez la radio, esa radio que nos ha acompañado toda la vida, esa radio analógica que tú pones las pilas, sintonizas el dial y escuchas, en mi caso la única emisora que funcionaba en la radio que tenía por casa a pilas, una radio que prácticamente creo que tiene 30 años y que sintonizaba Radio Nacional de España. eh, y por la cual nos pudimos en casa ir informando de todo lo que iba ocurriendo, de lo que iba diciendo pues el presidente o lo que iba diciendo la gente por la calle que les iban informando, porque sí que es cierto que pues por desgracia por mucha gente que tenía que ir en tren se quedó tirada, pues al final influencers a los que yo sigo se quedaron tirados en mitad de un trayecto, gente que no pudo coger conexiones porque básicamente pues como al final el tren funciona por luz, pues se jodió.
Luego gente que tampoco podía ir a gasolineras porque no le daba el gasoil, no sé, leí de todo, ¿no? Gente que al final se desplazaba y tenía ciertos problemas, para llegar a un sitio por el tema de la luz, sobre todo los trenes, ¿no? Y, todo a través de, entrevistas que hacían en la radio, en las cuales cada hora, pues actualizaban a la gente, el estado de si volvía la luz o no. Yo he de decir, que cuando volví a casa, que era eso de las 3 de la tarde, ya en la radio, porque iba escuchando la radio del coche, ya iban diciendo que era una cuestión de 6 8 10 horas que volviese la luz o que empezase a volver, cosa que es verdad. Cuando yo me fui a la cama, pues en Madrid ya había luz, en Valladolid también había luz y en otros sitios de España había luz. De hecho, en Mallorca y en Canarias no se fue la luz. Se conoce que son dos sistemas independientes a la península. Al igual que se fue en España y se fue en Portugal, en la península, en las Islas Baleares y en las Islas Canarias, pues no se fue la luz. Entonces, otro argumento más para descartar el hackeo, que a unos españoles sí y a otros no. Es un poco raro, ¿no? Pero es bonito volver a escuchar la radio, es bonito, que no se pierda. Yo creo que es algo que va a durar para siempre, que mientras siga habiendo gente que haga radio va a seguir existiendo, porque, porque es una manera muy chula de mantenernos informados. De hecho, la gente, por lo que he visto, entraba en los bazares a comprar radios. Yo he comprado otra radio, porque la que tengo, obviamente, pues ya tiene muchos años y no quiero que, si vuelve a pasar, que espero que no, me vuelva a pillar, desprevenido. Y además porque a mí me encanta la radio. O sea, yo muchas veces, por la noche me voy escuchando el partido deportivo, del día para ver qué comentan del fútbol y demás. Y es una cosa muy bonita. De ahí viene mi afición a hacer los podcasts, ya lo comenté hace mucho tiempo. Y creo que es muy bonito que haya ciertas cosas que no pasen nunca de moda y que no se pierdan nunca y que vemos que en los peores momentos, como pasó cuando pasó lo de la pandemia, que trabajos como son la gente de la limpieza, como son la gente de las basuras, como son la gente que atiende en los supermercados, o este tipo de trabajos que te puedes pensar que no, puedes tener el pensamiento erróneo de pensar que, para la redundancia, que no son tan imprescindibles, pero que el día en el que todo falla, en el día en el que no te dejan salir de casa, el día en el que necesitas algo tan básico, son las primeras personas que están ahí al pie del cañón, o como en el caso de la radio, un aparato que a lo mejor con todo lo que está digitalizado hoy en día, le tienes ahí en casa cogiendo polvo, el día que se va la luz, todo el mundo recurre a ese aparatito con un dial y con un volumen, y detrás de ese aparatito una persona contándote en cada hora lo que está ocurriendo y manteniéndote actualizado.